El sonido de los cubiertos y las risas elegantes resonaban en el gran salón de la mansión Valderrama. La noche estaba llena de luces doradas, vestidos relucientes y copas de vino tinto que se alzaban en brindis por el aniversario de la empresa familiar. Sin embargo, entre el murmullo de la élite, había una figura que pasaba completamente desapercibida, una joven de cabello oscuro, con un vestido sencillo y las manos hundidas en espuma de jabón. Su nombre era Isabela. Desde la cocina, observaba por la puerta entreabierta el resplandor del salón principal. Los invitados se movían como un mar de joyas y perfume caro. Ella escuchaba fragmentos de conversaciones superficiales y risas que sonaban demasiado fuertes para ser sinceras. En la mesa principal, un hombre de traje negro, imponente y sereno, alzaba su copa, Alejandro Valderrama, el dueño de todo aquello, y su esposo. Pero nadie lo sabía. Se habían casado en secreto hacía apenas 6 meses. Alejandro, poderoso y reservado, había querido protegerla del círculo social despiadado que lo rodeaba. Aún no entenderían, le había dicho con ternura. Primero quiero que te sientas lista, que te respeten por quien eres, no por lo que representas. Isabela había aceptado, confiando en él. Pero esa noche, su silencio se sentía como una prisión. Tú, la nueva. Gritó una voz desde detrás de ella. Era Marina, la jefa del servicio, una mujer con un carácter agrio y una mirada que disfrutaba del poder diminuto que tenía sobre los demás. ¿Qué haces mirando? Hay copas que lavar. No estás aquí para soñar, ¿entendido? Isabela bajó la mirada, mordiendo el labio para contener su respuesta. Si solo supiera, pensó. Si supiera quién era realmente. Sí, señora, respondió, volviendo al fregadero. El agua caliente le quemaba las manos, pero era un dolor que prefería al de su orgullo herido. Mientras frotaba un plato tras otro, podía oír a lo lejos la voz de Alejandro, su risa inconfundible. Estaba tan cerca, y al mismo tiempo, tan lejos. De pronto, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Una ráfaga de perfume caro llenó el aire. Entró Camila Ortega, la hija de un socio de Alejandro, conocida por su arrogancia y su belleza estudiada. Llevaba un vestido rojo brillante y una sonrisa venenosa. ¿Así que tú eres la ayudante nueva?, preguntó con fingida dulzura, apoyándose en el mármol. No sabía que contrataban a cualquiera ahora. Isabela se mantuvo en silencio. Camila tomó una copa limpia de la encimera, la observó con desdén y dijo: Está sucia. No sabes ni lavar platos, ¡qué horror! La arrojó al fregadero, salpicando a Isabela con agua jabonosa. Las risas de 2 mujeres que la acompañaban llenaron la cocina. Isabela apretó los puños. El impulso de responderle ardía en su garganta. Pero se contuvo. Si decía algo, podría poner en riesgo el secreto de Alejandro. Aún no era el momento. Lo siento, señorita, dijo simplemente, secándose las manos. Camila sonrió con crueldad y salió de la cocina, dejando tras de sí un eco de desprecio. Isabela respiró hondo. No lloraría. No delante de ellas. Pasaron las horas. El ruido de la fiesta se transformó en una melodía lejana. Los invitados bailaban, brindaban, hablaban de inversiones y destinos exóticos. En un momento, Alejandro se excusó de sus acompañantes y se acercó al pasillo que conectaba con la cocina. Su mirada se encontró con la de ella por un breve instante. Solo un segundo. Pero bastó. En esos ojos oscuros se dijeron todo lo que no podían pronunciar. Isabela intentó sonreír, pero alguien interrumpió el momento. Señor Valderrama. Era Camila otra vez, acercándose con 2 copas de champaña. Los socios lo están buscando para la foto. Y sin pedir permiso, le tomó del brazo. Alejandro asintió, pero antes de irse, lanzó una última mirada a Isabela. Una mirada que prometía que aquello no quedaría así. Cuando la fiesta terminó y los invitados comenzaron a marcharse, Isabela seguía en la cocina, agotada, con las manos rojas por el agua y el jabón. Las luces se apagaban una a una.
Se quedó sola, con el eco del silencio y el orgullo hecho pedazos. Entonces, la puerta volvió a abrirse. Alejandro entró, ya sin su corbata, con el rostro serio. Isabela, dijo en voz baja. Ella lo miró, los ojos llenos de lágrimas contenidas. Me obligaron a lavar los platos, Alejandro. Tus invitados. Tus empleados. Su voz temblaba, pero no por debilidad, sino por dignidad herida. Y tú no dijiste nada. Él dio un paso hacia ella, dolido por la verdad de sus palabras. No podía, amor. No aún. Pero te prometo que mañana todos sabrán quién eres realmente. Isabela lo miró, entre la esperanza y el miedo. Algo en su tono le hizo entender que esa promesa traería consecuencias. Y en lo profundo de la mansión, una nueva tormenta comenzaba a gestarse. El amanecer se filtraba por las cortinas de encaje de la mansión Valderrama. Las flores del jardín parecían despertar lentamente, ajenas a la tensión que dormía aún en sus paredes. Isabela no había conciliado el sueño. La noche anterior había dejado una herida que ni el alba podía curar. Alejandro dormía a su lado, pero ella no podía dejar de observarlo. En su rostro, sereno y seguro, no había rastro del hombre que había permitido que su esposa fuera humillada ante todos. Lo amaba, sí, pero el amor no siempre podía tapar el sabor amargo de la vergüenza. Se levantó con cuidado, buscando no despertarlo, y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver el jardín donde esa misma noche los invitados habían brindado, ajenos al dolor que hervía en la cocina. Isabela apretó los brazos contra el pecho y respiró hondo. Su corazón latía con una mezcla de rabia y desilusión. No puedo seguir escondiéndome, susurró para sí misma. Detrás de ella, la voz de Alejandro rompió el silencio. No tendrás que hacerlo más. Isabela giró. Él estaba despierto, con los ojos fijos en ella. Hoy todos sabrán quién eres, dijo con firmeza. Estoy cansado de los secretos. Ella quiso creerle. Quiso pensar que finalmente pondría fin a esa farsa, que caminaría con ella de la mano frente a todos. Pero conocía demasiado bien el mundo de Alejandro, las apariencias eran su escudo, la reputación su espada. ¿Y si no te creen? Preguntó ella con voz temblorosa. ¿Si piensan que soy una oportunista más? Alejandro se acercó y tomó sus manos. No me importa lo que piensen. Eres mi esposa, Isabela. Y si alguien osa faltarte al respeto de nuevo, se enfrentará a mí. Las palabras eran dulces, pero sonaban peligrosamente parecidas a promesas hechas en la oscuridad. El día transcurrió entre preparativos. Esa noche habría una nueva reunión, más íntima, con los socios más importantes de la compañía. Alejandro la había organizado con urgencia, diciendo que tenía un anuncio importante. Los rumores corrían por los pasillos. En la cocina, Marina y las demás empleadas comentaban la noticia con curiosidad. Dicen que el señor Valderrama va a presentar a alguien, susurró una de ellas. Seguro será la señorita Camila, añadió otra con una risa maliciosa. Esa sí que sabe cómo subir de puesto. Isabela escuchaba en silencio, limpiando una bandeja de plata. Cada palabra le pesaba como una piedra. Había decidido mantenerse al margen, aunque su corazón ardía con el deseo de gritar la verdad. Tú, la nueva, dijo Marina con desdén, deja eso y ve a ayudar en el comedor. Hoy no quiero errores. Isabela obedeció. Caminó hasta el gran salón, donde ya estaban decorando con flores blancas y velas altas. El aire olía a vainilla y a expectativas. Mientras colocaba los cubiertos, escuchó pasos tras ella. No puedo creerlo, dijo una voz cargada de ironía. Era Camila. Llevaba un conjunto de seda color marfil y una sonrisa triunfal. ¿Aún no te han despedido, lavaplatos? Isabela cerró los ojos un instante. La paciencia tenía un límite. No, señorita. Sigo aquí, respondió con calma. Camila se acercó, bajando la voz. Aprovecha mientras puedas. Esta noche,
Cuando Alejandro anuncie quién será su nueva prometida, no habrá lugar para ti en esta casa. Isabela se quedó helada. ¿Qué estás diciendo? Camila sonrió con satisfacción. Oh, ¿no lo sabías? Él y yo tenemos una historia. Mi padre siempre ha querido unir nuestras familias. Es cuestión de tiempo. Isabela sintió un nudo en el estómago. Las palabras se le clavaron como cuchillos. Pero antes de responder, la voz de Alejandro resonó desde la entrada. Camila. Necesito hablar contigo a solas. La joven arqueó una ceja y lanzó una mirada de triunfo a Isabela antes de seguirlo. Desde la distancia, Isabela los observó entrar en el despacho. La puerta se cerró, y aunque no podía oír lo que decían, su imaginación no necesitaba ayuda. Cada segundo era una tortura. La tarde cayó lentamente, y con ella llegó el momento de la reunión. Las luces de cristal volvieron a encenderse, las copas tintineaban, y los murmullos llenaban el aire. Alejandro subió al estrado improvisado en el centro del salón, su porte impecable, su mirada firme. Isabela, vestida discretamente, observaba desde la sombra de una columna. Su corazón latía con fuerza. Este era el momento. Alejandro levantó la copa. Queridos amigos, empezó, esta noche quiero compartir algo personal, algo que cambiará mi vida, y espero, también la forma en que me ven. Camila sonreía, segura de que la anunciaría. Marina y las empleadas se habían detenido cerca de la cocina, curiosas. Todos esperaban. Hace meses, continuó Alejandro, tomé una decisión que mantuve en secreto, no por vergüenza, sino por prudencia. Hoy quiero reparar eso. El silencio era absoluto. Alejandro bajó la copa y miró directamente hacia la sombra donde estaba Isabela. Sus ojos se encontraron una vez más. Permítanme presentarles a mi esposa, dijo con voz clara, Isabela Valderrama. Un murmullo recorrió la sala como un rayo. Camila palideció. Marina dejó caer una bandeja. Los socios se miraron entre sí, incrédulos. Isabela, con el corazón latiendo desbocado, dio un paso al frente. Cada mirada sobre ella pesaba como una carga. Pero al cruzar el salón, lo hizo con la cabeza en alto, con la dignidad que le habían arrebatado la noche anterior. Alejandro extendió la mano hacia ella. Ella es la razón por la que esta casa tiene alma, añadió. La mujer que amo y a quien respeto. Isabela tomó su mano. Los flashes de las cámaras comenzaron a disparar. La tensión era casi tangible. Pero entre la multitud, una voz cortó el aire como un cuchillo. ¿Mentira? Gritó Camila, fuera de sí. Ella es una empleada. La vi lavando platos anoche. Los invitados comenzaron a murmurar con nerviosismo. Alejandro apretó la mano de Isabela, dispuesto a defenderla. Pero antes de que pudiera hablar, Camila avanzó con furia hacia ellos. Esto es una farsa, Alejandro. Ella te está utilizando. Isabela, temblando, la miró directamente a los ojos. No necesito utilizar a nadie, señorita, dijo con voz serena, aunque su corazón se rompía en 1000 pedazos. Solo he amado a un hombre que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. El silencio volvió, más pesado que antes. Alejandro la abrazó frente a todos. Y ese hombre soy yo, afirmó. Los aplausos tardaron en llegar, pero cuando lo hicieron, fueron tímidos, confusos, llenos de sorpresa. No todos estaban de acuerdo, pero ninguno se atrevió a desafiarlo abiertamente. Sin embargo, mientras el salón aplaudía, Camila juró en silencio que aquella humillación no quedaría impune. Y en los ojos de Isabela, detrás del brillo de las lágrimas, se encendía una nueva sombra, la de un peligro que aún no había mostrado su rostro. El eco de los aplausos aún resonaba en las paredes de la mansión cuando Isabela se refugió en su habitación. Su pecho subía y bajaba con fuerza, no sabía si llorar, reír o simplemente dejarse caer al suelo. Alejandro la había defendido frente a todos, sí, pero las miradas de desprecio, las voces susurrantes y las sonrisas falsas aún le quemaban la piel. Por primera vez,
el secreto había sido roto. El mundo sabía quién era. Pero a veces, la verdad no libera, destruye. Alejandro entró poco después, sin corbata, con el gesto tenso. Cerró la puerta tras de sí. Lo hicimos, dijo, intentando sonreír. Ya nadie podrá tratarte como una extraña. Isabela lo miró con tristeza. ¿Lo hicimos? ¿De verdad crees que fue así de fácil? Alejandro, no viste sus caras. No los escuchaste cuando caminé entre ellos. No me miraban como a tu esposa, sino como a una intrusa. Alejandro suspiró, acercándose a ella. No te preocupes por lo que digan. Con el tiempo lo aceptarán. Ella lo observó, incrédula. Tú no entiendes. Ellos viven de las apariencias, y yo acabo de romper su espejo. El silencio los envolvió. Fuera, la fiesta se disolvía lentamente. Pero no todos los invitados se habían marchado. En un rincón del jardín, Camila Ortega fumaba con furia contenida, los ojos brillando de resentimiento. A su lado, su padre, Eduardo Ortega, un hombre de bigote gris y mirada fría, la observaba con desaprobación. Te advertí que no te involucraras con él, dijo con voz baja. Me eligió a mí, papá. Yo era la indicada, respondió ella, rompiendo el cigarrillo entre los dedos. Ya no. Eduardo la miró con un brillo calculador. Pero si esa mujer amenaza lo que construimos, tendremos que solucionarlo. Camila alzó la vista. ¿A qué te refieres? A que nadie humilla a nuestra familia sin consecuencias, dijo él con una sonrisa helada. Y si el señor Valderrama ha perdido la cabeza, quizás sea hora de hacer que sus socios también empiecen a dudar de su juicio. A la mañana siguiente, los periódicos amanecieron con titulares escandalosos. El magnate Alejandro Valderrama revela matrimonio secreto con una empleada doméstica. ¿Amor verdadero o estrategia de conveniencia? Isabela los vio sobre la mesa del desayuno, el estómago hecho un nudo. Esto es una pesadilla, susurró. Alejandro frunció el ceño y arrojó el periódico al suelo. Sabía que hablarían, pero no imaginé que serían tan rápidos. Ella lo miró con amargura. Claro que lo imaginaste. Este es tu mundo, Alejandro. Aquí nadie perdona los escándalos. Él se levantó bruscamente. ¿Y qué importa lo que digan? Eres mi esposa y eso no cambiará. Isabela se quedó en silencio, pero en su interior algo se quebró. No era el amor lo que dudaba, era la fe en que ese amor bastara. En los días siguientes, la mansión se convirtió en un campo de murmullos. Los empleados la trataban con una mezcla de miedo y resentimiento. Marina evitaba mirarla a los ojos, aunque cada vez que pasaba cerca, Isabela podía sentir su desprecio como una daga. Una tarde, mientras recorría el pasillo principal, Isabela escuchó voces detrás de la puerta del despacho. Reconoció el tono grave de Alejandro, y el otro, inconfundible, era el de Eduardo Ortega. No puedes esperar que los inversionistas sigan confiando en ti después de esto, decía Ortega con fingida preocupación. Casarte con una sirvienta ha manchado el nombre de tu empresa. Ella no es una sirvienta, respondió Alejandro con firmeza. Es mi esposa, y la respeto. Eso nadie lo discute, continuó Eduardo. Pero tus socios no lo verán igual. Piensa en las acciones, en los contratos. No todos son tan románticos. Isabela se alejó antes de ser descubierta, el corazón palpitando de rabia. Comprendía lo que intentaban hacer, aislar a Alejandro, debilitarlo, convertir su amor en un error estratégico. Esa noche, cuando se encontraron en la terraza, Isabela habló sin rodeos. Escuché tu conversación con Ortega. Van a por ti. Y lo harán a través de mí. Alejandro apretó los puños. Déjalos intentarlo. No permitiré que nadie te toque. Pero Isabela negó con la cabeza. Esto no se resuelve con fuerza, Alejandro. Necesitamos inteligencia. Él la miró con ternura y una mezcla de orgullo. Entonces piensa conmigo.
¿Qué propones? Ella respiró hondo. Quiero conocer a tus socios. Todos. Quiero mirarlos a los ojos y demostrarles que no soy la mujer que los diarios inventan. Alejandro dudó. Eso podría empeorar las cosas. O salvarlas, replicó ella. Si voy a ser tu esposa en público, debo serlo también en el campo de batalla. 3 días después, una nueva cena fue convocada. Esta vez, no sería en la mansión, sino en el club privado donde los Valderrama habían cerrado los negocios más importantes de su historia. Las luces eran frías, los trajes oscuros, las sonrisas calculadas. Isabela entró tomada del brazo de Alejandro, vestida con un elegante vestido azul medianoche. Su porte era impecable, su mirada firme. Los murmullos se encendieron al verla, pero ella no vaciló. Durante la cena, escuchó con paciencia las preguntas disfrazadas de cortesía. ¿Dónde se conocieron? Preguntó una mujer rubia, esposa de un inversionista. En un lugar donde la gente aún recuerda lo que significa mirar sin juzgar, respondió Isabela con serenidad. Algunos rieron con incomodidad, otros la observaron con nueva curiosidad. Todo parecía bajo control, hasta que una sombra se acercó a la mesa. Camila Ortega, vestida de negro, con una copa en la mano y una sonrisa venenosa. «Qué conmovedor», dijo con voz dulce. «Una historia digna de telenovela». Alejandro se tensó. «Camila, no es el momento». «Oh, pero todos queremos saber», continuó ella, girando hacia Isabela. «Dime, ¿cómo se siente pasar de fregar los platos a brindar con champaña?» El silencio fue absoluto. Isabela respiró hondo, y sin apartar la vista de ella, respondió. «Se siente igual, señorita Ortega. Porque, al final del día, el valor de una persona no lo da el cristal de su copa, sino la limpieza de sus manos». El comentario cayó como un trueno. Algunos invitados reprimieron sonrisas, otros se removieron incómodos. Alejandro la miró con orgullo. Camila, furiosa, dejó la copa sobre la mesa y se marchó. Pero antes de salir, murmuró algo a su padre, quien asintió con una expresión inquietante. Isabela no lo sabía, pero esa noche había sellado su destino. Porque mientras ella ganaba respeto, alguien más comenzaba a tramar su caída. Horas más tarde, al regresar a la mansión, Isabela encontró sobre su almohada un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía, ella, en la cocina, lavando platos, con el vestido de sirvienta, y detrás, la figura borrosa de Alejandro observándola. Al reverso, una frase escrita con tinta negra. «Pronto volverás a tu lugar». El miedo la heló. Pero cuando Alejandro entró al cuarto y la vio con la foto entre las manos, no dudó. «Ya empezaron», dijo ella en voz baja. Él la abrazó con fuerza. «No te preocupes, Isabela. No voy a dejar que nadie te destruya». Pero en sus ojos, por primera vez, había un destello de duda. Y en la oscuridad de la noche, alguien, desde el jardín, observaba la mansión con un teléfono en la mano y una sonrisa sin alma. El amanecer llegó con un aire pesado, cargado de presagios. En la mansión Valderrama, las cortinas seguían cerradas, como si el día no tuviera permiso para entrar. Isabela despertó con la sensación de que algo la observaba, una sombra invisible que rondaba los pasillos y respiraba en silencio. Sobre la mesa de noche, la fotografía del sobre seguía ahí. La había guardado con la intención de mostrársela a Alejandro, pero cuanto más la miraba, más dudas la corroían. ¿Quién la había tomado? ¿Cuándo? ¿Y por qué había alguien que quería hundirla justo ahora que empezaba a ser aceptada? Bajó las escaleras lentamente. En el comedor, Alejandro la esperaba con gesto serio y una taza de café que se enfriaba sin que la tocara. «He hablado con seguridad», dijo él sin preámbulos. Nadie externo ha entrado a la casa en días. Isabela lo miró con desconfianza. Entonces fue alguien de dentro. El silencio que siguió fue como una herida abierta. Alejandro apretó la mandíbula. «No quiero creer que alguien de mi personal sea capaz de traicionarme». «No a ti», corrigió ella. «A mí». Él la miró,
dolido, pero sin poder negarlo. En su mirada se cruzaban la furia y la impotencia. Te prometo que lo descubriré, dijo finalmente. Nadie tocará lo que es mío. Pero esa palabra, mío, retumbó en la mente de Isabela con un eco incómodo. Por primera vez, se preguntó si Alejandro la veía como su igual o como una posesión más dentro de su mundo de poder y dominio. A media mañana, Isabela decidió enfrentar el problema por su cuenta. Se dirigió a la cocina, donde Marina y 2 empleadas más limpiaban en silencio. Apenas la vieron, detuvieron lo que hacían. Buenos días, dijo ella, con voz firme pero amable. Marina solo asintió, sin devolver el saludo. Quiero hacerles una pregunta, continuó Isabela. ¿Alguna de ustedes sabe quién tomó esta fotografía? Dejó la imagen sobre la mesa. Las mujeres se miraron entre sí, inquietas. Una de ellas, una joven llamada Rosa, bajó la mirada. No fui yo, señora, murmuró, pero escuché algo anoche. Marina la fulminó con la mirada. Rosa, cállate. No te metas en lo que no te importa. Isabela se acercó con calma. Déjala hablar. La joven dudó, nerviosa. Escuché a Camila Ortega hablar con alguien por teléfono, en el jardín. Dijo que el plan había empezado, y que pronto todos sabrían quién era usted en realidad. El corazón de Isabela se detuvo por un instante. ¿Qué más escuchaste? Nada más, señora. Solo, parecía segura de que tendría ayuda desde dentro. Marina soltó una carcajada amarga. ¿Y ahora qué, señora Valderrama? ¿Va a acusarnos a todas de traición? Isabela la miró fijamente. Solo a quien se venda por un plato de poder. Marina palideció. No dijo más. Esa tarde, Alejandro convocó una reunión urgente en su despacho. Además de Isabela, estaban presentes Eduardo y Camila Ortega, y 3 de los principales socios de la empresa. El ambiente era denso, lleno de sonrisas tensas y palabras medidas. He recibido información preocupante, dijo Alejandro, apoyando las manos sobre el escritorio. Alguien está filtrando información privada de mi familia y mis negocios a la prensa. Camila fingió sorpresa. ¿Y qué tiene eso que ver con nosotros? Todo, respondió él con frialdad. Porque el primer ataque fue contra mi esposa, y el siguiente podría ser contra la compañía. Eduardo sonrió, fingiendo calma. Alejandro, entiendo tu preocupación, pero deberías considerar que esta exposición pública no vino de fuera. Vino de tu decisión de casar a una mujer sin antecedentes conocidos. Isabela se irguió, indignada. ¿Sin antecedentes conocidos? No necesito un apellido para tener valor. Camila la miró con una sonrisa venenosa. ¿Valor? Lavar platos y usar un apellido que no te pertenece no es valor, querida. Es oportunismo. Alejandro golpeó la mesa. ¿Basta? El silencio fue absoluto. Su mirada, gélida, recorrió la sala. Cualquiera que atente contra mi esposa atenta contra mí. Y no toleraré deslealtades. Pero Eduardo no se inmutó. Ten cuidado con tus amenazas, Alejandro. En este mundo, la lealtad se gana con inteligencia, no con impulsos. Dicho eso, se levantó junto a su hija y salió del despacho. Los socios restantes lo siguieron, intercambiando miradas discretas. Isabela esperó a que todos se marcharan y luego habló en voz baja. Te están cercando. Alejandro asintió. Lo sé. Pero no entiendo cómo consiguieron esa foto. Ella lo observó un momento antes de responder. Porque el enemigo no está afuera, Alejandro. Está dentro de tu casa. Esa noche, la mansión parecía respirar oscuridad. Los pasillos estaban en silencio, pero el sonido de unos pasos ajenos se deslizó entre las sombras. Isabela, incapaz de dormir, se levantó y salió al corredor. Siguió el ruido hasta la biblioteca. La puerta estaba entreabierta. Desde dentro, una luz débil escapaba por la rendija.
Se acercó sin hacer ruido y vio una figura agachada junto al escritorio de Alejandro. Su corazón latía con fuerza. ¿Quién está ahí?, preguntó. La figura se sobresaltó y trató de huir, pero Isabela logró alcanzar el interruptor. La luz reveló el rostro de Marina. ¿Tú?, susurró Isabela, incrédula. Marina temblaba, con los ojos llenos de miedo. No quería hacerte daño, señora, me obligaron. ¿Quién te obligó? Camila, y su padre. Me dijeron que si no colaboraba, perdería mi casa. Me hicieron dejar el sobre en tu habitación y sacar copias de los documentos del despacho. Isabela sintió una mezcla de furia y compasión. ¿Qué documentos? Papeles de la empresa, contratos, estados financieros. Dijeron que querían hundir a Alejandro. De pronto, una voz masculina resonó desde la puerta. ¡Qué decepcionante! Eduardo Ortega estaba allí, acompañado de 2 hombres armados. Lo sabía, murmuró Isabela, retrocediendo. Eduardo sonrió con calma. No te muevas, querida. No vine por ti, vine por los documentos. Marina sollozaba, paralizada. ¿Qué planeas hacer?, preguntó Isabela, enfrentándolo con valentía. Lo que siempre se hace con los errores en los negocios, respondió él, eliminarlos. Pero antes de que pudiera acercarse, la puerta del pasillo se abrió con violencia. Alejandro apareció con 2 guardias de seguridad detrás. Te advertí, Ortega. El rostro del empresario se endureció. Aún no entiendes con quién te metes, Valderrama. No todos los enemigos se enfrentan con dinero. No, algunos se enfrentan con justicia, replicó Alejandro, señalando a los guardias. Llévenselo. Hubo un forcejeo, gritos, el sonido de vidrios rompiéndose. Cuando todo terminó, Eduardo y sus hombres fueron arrestados. Marina, entre lágrimas, pidió perdón. Alejandro la miró con dureza, pero Isabela lo detuvo. Déjala. Ella solo fue una pieza en su juego. Él asintió, aunque en su interior ardía la furia. Más tarde, en su habitación, Isabela se dejó caer en la cama, exhausta. Alejandro se sentó a su lado, tomándole la mano. ¿Estás bien?, preguntó él. Sí, pero esto no ha terminado. Eduardo no es el tipo de hombre que acepta la derrota. Alejandro acarició su rostro. Entonces nos enfrentaremos juntos. Como siempre debió ser. Ella lo miró con ternura, pero en su interior sabía que la calma que los envolvía era apenas la antesala de una tormenta más grande. A lo lejos, en una celda improvisada dentro del sótano de seguridad de la mansión, Eduardo Ortega sonreía entre sombras. «¿Crees que ganaste, Alejandro?», susurró, pero el verdadero golpe aún no ha llegado. Y en la penumbra, el eco de su risa anunció que la guerra apenas estaba comenzando. La mañana amaneció extrañamente serena, como si el mundo contuviera la respiración antes de un desastre. Isabela despertó sobresaltada, con la sensación de haber oído un disparo en sueños. Cuando abrió los ojos, no había ruido alguno. Solo el tic-tac insistente del reloj marcando las horas hacia un final que ella ya intuía. Alejandro no estaba en la cama. Lo buscó con la mirada y encontró una nota sobre la mesa de noche. Fui a la oficina. No te preocupes, volveré antes del almuerzo. Hoy firmaremos el acuerdo que dejará atrás toda esta pesadilla. Las palabras eran firmes, pero algo en la caligrafía le pareció distinto, tembloroso, como si la seguridad de Alejandro se estuviera resquebrajando. Se vistió con calma, aunque el corazón le latía con fuerza. No podía quitarse de la cabeza la última imagen de Eduardo Ortega en la celda del sótano, su sonrisa fría, su mirada que prometía venganza. Había pasado solo una noche allí, y Alejandro había asegurado que lo entregarían a las autoridades esa misma mañana. Pero Isabela lo conocía, un hombre así no caía tan fácilmente. Bajó las escaleras. Todo estaba en orden, demasiado en orden. Marina había desaparecido del servicio, a Alejandro la había dejado marchar, y la casa parecía vacía, sin alma.
Se dirigió al jardín para despejarse, pero se detuvo al escuchar voces cerca de la reja. Eran dos guardias hablando entre murmullos. Dijeron que Ortega fue trasladado al amanecer, dijo uno. Sí, pero no fue la policía la que vino por él, respondió el otro. Llegó un coche negro, con documentos firmados por el propio señor Valderrama. Isabela sintió que la sangre le helaba. ¿Qué dijiste? Interrumpió, acercándose. ¿Qué documentos? Los hombres se miraron, nerviosos. Perdone, señora, eran órdenes directas. El señor Alejandro firmó el traslado. Eso es imposible, exclamó. Alejandro estaba dormido conmigo anoche. No esperó más. Corrió de regreso a la mansión y buscó el teléfono en el despacho. Marcó el número de Alejandro 1, 2, 3 veces. Nada. Entonces vio algo que la paralizó. Sobre el escritorio, en medio de los papeles, había un sobre igual al que contenía aquella primera fotografía. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una carta mecanografiada. El juego no ha terminado, señora Valderrama. Gracias por abrir la puerta desde dentro. Y junto a la carta, una copia de la firma de Alejandro. Perfecta. Falsificada. Isabela comprendió. Eduardo no necesitaba escapar con violencia, lo había hecho con inteligencia. Y si lo había logrado, era porque tenía ayuda. Horas más tarde, en la oficina central de Valderrama Holdings, Alejandro revisaba los contratos del nuevo proyecto cuando su asistente, con el rostro desencajado, entró corriendo. Señor, acaba de llegar una notificación del banco. Han vaciado las cuentas secundarias de la empresa. Todos los fondos de reserva desaparecieron hace menos de una hora. Alejandro se levantó de golpe. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Las transferencias fueron autorizadas con su firma digital, señor, murmuró el asistente, evitando su mirada. Pero la hora de aprobación coincide con su llegada aquí. Alejandro comprendió al instante. Eduardo Ortega había movido sus piezas desde el principio. Isabela, susurró, y salió corriendo. Cuando llegó a la mansión, el sol ya comenzaba a ocultarse tras los árboles. La encontró en el vestíbulo, con el rostro pálido, sosteniendo la carta en la mano. Alejandro, lo dejaron ir. Falsificaron tu firma, dijo ella sin aliento. Él la tomó por los hombros. Lo sé. Se llevó el dinero, los contratos, todo. Pero no entiendo cómo. Tenía ayuda, interrumpió Isabela. Desde dentro. Marina no actuó sola, y Camila no ha aparecido desde anoche. Alejandro se apartó, furioso. Maldita sea. Esa mujer. Pero antes de que pudiera decir más, el sonido de un motor rugió afuera, un coche negro se detuvo frente al portón principal. Dos hombres bajaron, y detrás de ellos, una figura femenina de vestido escarlata. Camila Ortega. Entró con una calma perturbadora, sonriendo como si nada hubiera pasado. Vaya recibimiento, dijo. Casi creí que no me dejarían pasar. Alejandro dio un paso hacia ella. ¿Qué hiciste, Camila? Ella rió suavemente. Nada que no me enseñaras tú, Alejandro, usar el poder para conseguir lo que se quiere. ¿Dónde está tu padre? Preguntó Isabela, con la voz temblorosa pero firme. Camila se encogió de hombros. En algún lugar seguro, mirando cómo todo se derrumba. Alejandro la miró con furia. Te juro que pagarás por esto. Oh, no, respondió ella, acercándose lentamente. No pagaré nada. El dinero ya no está a tu nombre. Y mañana, cuando los periódicos hablen de tu quiebra y de los cargos por fraude, el apellido Valderrama dejará de significar poder. Isabela sintió un vértigo. ¿Fraude? Camila sonrió con malicia. ¿No lo sabes? Las pruebas apuntan a ti, querida. Las transferencias llevan tu firma. Isabela se quedó helada. Eso es imposible.
No para mi padre, replicó Camila. Él sabía que tú serías la grieta perfecta. Alejandro dio un paso al frente, pero uno de los hombres levantó un arma. La tensión se volvió insoportable. Váyanse, dijo Isabela, enfrentándolos. No tienen idea de con quién se metieron. Camila soltó una carcajada. Tienes razón. No sabía que una simple lavaplatos tuviera tanto valor. Pero ya es tarde para héroes. En ese momento, el rugido de sirenas cortó el aire. Camila se giró, sorprendida. Alejandro sonrió por primera vez en horas. Llamé a la policía antes de venir. Sabía que volverías. Los hombres intentaron huir, pero en segundos, agentes armados rodearon la mansión. El sonido de los gritos y las órdenes llenó el vestíbulo. Camila trató de correr, pero Isabela la detuvo, sujetándola con fuerza. Dijiste que volvería a mi lugar, susurró Isabela, mirándola a los ojos. Tenías razón. Mi lugar está aquí, defendiendo lo que amo. Los policías se llevaron a Camila y a sus cómplices. Alejandro, exhausto, cayó de rodillas. Todo terminó. Isabela lo abrazó. No. Aún no. Tenemos que empezar de nuevo. Pero esta vez sin secretos. Él la miró con ternura, los ojos llenos de lágrimas. Lo prometo. No más mentiras. Los días siguientes fueron un torbellino. Las noticias sobre el intento de fraude se difundieron por todo el país, pero la intervención de Alejandro a tiempo limpió su nombre y el de Isabela. Eduardo Ortega fue capturado en una finca en la frontera semanas después, y su caída arrastró consigo a varios socios corruptos. La mansión, que había sido escenario de humillaciones, secretos y traiciones, se llenó poco a poco de vida nueva. Los empleados que permanecieron leales fueron promovidos, los que habían traicionado desaparecieron sin dejar rastro. Una tarde, meses después, Isabela caminaba por el mismo salón donde una vez fue obligada a lavar platos. Las luces doradas seguían brillando, pero esta vez las risas eran sinceras. Alejandro se acercó, sonriendo. ¿Sabes? Dijo. Esta fiesta es tuya. Por ti. Porque transformaste mi casa en un hogar. Isabela sonrió, recordando cada lágrima, cada humillación, cada batalla. Y pensar que todo empezó cuando me obligaron a lavar los platos, susurró. Alejandro la tomó de la mano. A veces el destino se disfraza de castigo, para regalarnos la verdad. Se besaron bajo las luces del salón, mientras los invitados aplaudían. Y por primera vez, Isabela no se sintió invisible, ni temerosa, ni fuera de lugar. Era la dueña de su historia, de su fuerza y de su amor.